Muchas gracias, Juan Pablo. Es un gusto saludarte. En lo personal y en lo institucional, agradecer a Bancolombia por esta invitación a discutir con sus clientes y con los interesados en estos temas de vital importancia de la coyuntura. Voy a tratar de ser breve en la presentación justamente para ojalá tener un intercambio de preguntas contigo y con los que están conectados hoy. Mi presentación tiene 4 partes. Sí, María Paula, la siguiente. En la primera vamos a hablar un poco, ayer el ministro Alberto Carrasquilla estaba en alguna conferencia y reiteraba que la mejor política fiscal es el crecimiento económico. Entonces es importante tomarle la temperatura a cómo van los avances en la apertura y reactivación económica. Luego hablaremos sobre los desafíos y perspectivas fiscales, la estrategia de endeudamiento y finalmente unas notas sobre cómo han evolucionado los mercados de capitales de renta fija y de FX en Colombia. Siguiente. Yo creo que la primera lección que hemos aprendido de esta pandemia en términos económicos es que no hay reactivación viable si no se tiene este tema de la emergencia sanitaria, entre comillas, bajo control. Creo que tal vez el único país en el mundo que ha tenido un manejo exitoso de esta emergencia es probablemente China. China tuvo una contracción por allá en el primer trimestre de 6.8% del PIB y en el segundo trimestre ya estaba creciendo positivamente por encima del 3% y va a ser tal vez uno de los únicos países que terminará creciendo en verde en el 2020. Y tuvo mucho que ver con la forma en la que logró controlar el efecto sanitario del COVID-19 y su impacto económico. Yo creo que en Colombia en eso tenemos buenas noticias para reportar. Ustedes ven estas estadísticas y lo que muestra es que Colombia, la apuesta que realizó por tener un control preventivo y un fortalecimiento del sistema de salud ha funcionado. Colombia tiene una curva muy diferente a la de los demás países en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, y es que tomó mucho tiempo para empezar la expansión del contagio. Se alcanzó un pico y luego estamos teniendo un nivel que yo llamaría de estabilidad en los casos, y es un nivel de estabilidad en los casos y también en las fatalidades que es consistente con la capacidad de nuestro sistema de salud de administrar ese nivel de caso y que le permite también mantener un nivel de reapertura económico consistente. Entonces, creemos que este es el primer prerequisito, encontrar ese nivel en el cual podemos convivir con la emergencia sanitaria, pero soportándolo en el sistema de salud y permitiendo la reactivación. Yo creo que hay 2 o 3 indicadores que son muy distintos en el caso colombiano. Colombia empieza la pandemia con 5.000 UCIs en todo el país y en cuestión de 3 meses logra desarrollar el doble de estas UCIs, más o menos unas 11.300 en todo el país. Colombia empieza la pandemia con un laboratorio en capacidad de procesar los resultados del COVID y termina actualmente más o menos con unos 130 en todo el territorio nacional. Y Colombia empieza con una capacidad de realizar pruebas de 1.000, 1.500 PCRs por día y hoy en día está en capacidad de realizar cerca de 30, 35.000 pruebas por día, no solo PCR, sino también antígeno.
A esto es a lo que nos referimos con haber sido muy agresivos en reinvertir en el sistema de salud, que es importante para mantener esta reapertura, pero también que va a ser clave incluso si hay riesgos de segundas olas, como hemos vivido en algunas ciudades del país. Esta es otra manera de verlo, es el nivel de reapertura. En el momento más estricto, 30% de las actividades comerciales estaban cerradas y a hoy tenemos una reapertura del 95%. Esto no quiere decir que todos los sectores estén operando a full capacity, pero lo que sí está diciendo es que están, digamos, abiertos para negocios. Cuando ve uno los datos en temas de movilidad fue lo mismo, refleja esa estrategia que acabamos de mencionar de ser muy estrictos en marzo y abril, cuando básicamente solo el 20% de la movilidad se estaba realizando en Colombia, y después del verano anglosajón y ya hacia ahora el otoño, vemos que se está gradualmente normalizando la movilidad en las diferentes actividades. Siguiente. Entonces, esas dos precondiciones de control en el tema sanitario y de reactivación nos permiten tener indicadores que son alentadores. Los indicadores más adelantados con los que contamos hoy nos muestran que los niveles de actividad económica están mostrando brotes verdes. Los PMIs están por encima de 50%, que indica mayor crecimiento económico, pero sobre todo unas variables que calcula Fedesarrollo y que buscan medir la confianza tanto de los industriales como de los comerciantes. Es muy grato poder reportar que tienen ese comportamiento, digamos, de recuperación rápida. Tanto la confianza industrial, que bajó a niveles de contracción del 33% en el peor de los momentos, hoy en día está en verde, por encima de cero, 6% en la data de septiembre, y los niveles comerciales incluso ya volvieron a la época prepandemia. Entonces es, digamos, un testimonio de cómo los agentes económicos están recibiendo e incorporando las señales de que lo peor ya pasó. Hay otros indicadores que son claves revisar. Yo creo que la demanda de energía es uno de nuestros indicadores líderes favoritos y hay mucho debate sobre si las reactivaciones son en U, en B, en L, en W. Nosotros adscribimos más a la teoría de que la reactivación será como un Nike, y eso lo muestran estos dos indicadores que estábamos viendo de demanda de energía y de consumo de gasolina y diésel. Pero es importante poner todo esto en contexto. Colombia nuevamente, yo siempre he dicho que no es la economía tal vez que más crece, pero sí es la economía más resiliente de lejos en América Latina y top 5 en mercados emergentes. Y esto lo demuestra esta gráfica a la izquierda. No solo nosotros empezamos la emergencia sanitaria mejor que todos nuestros pares de la región. O sea, nosotros estábamos creciendo 2 o 3 veces más, un crecimiento muy sano de 3.3% en el 2019, la barra azul, sino que también, y desafortunadamente aquí no está el promedio, pero está el último dato del tercer trimestre, la economía se está contrayendo más o menos un 8% con los últimos datos, y es una contracción incluso menor que todos los socios regionales. Y cuando lo vemos Colombia contra Colombia en la gráfica de la derecha, que es una de mis favoritas, porque eso muestra cómo la economía colombiana reacciona ante los desafíos, ante los choques externos. Y la verdad es que cuando yo hacía estas gráficas para otros países, uno tenía 3 o 4 líneas de comparación. En el caso colombiano, solo tenemos una contracción para poder comparar, que es la del 1999, y vemos cómo ya en la mitad, en la parte más dura del ciclo, fue una contracción
relativamente similar, un poco más profunda que en el 2019 y podemos con cierta optimismo decir que ya pasó lo peor y que de ahora en adelante lo que viene es el tema de la reactivación. Las líneas de arriba son la reacción de la economía colombiana, sobre todo a choques petroleros. Y ustedes se dan cuenta que cuando hay choques petroleros, nuestra flotación cambiaria, nuestra versatilidad en la economía permite de verdad que esos ciclos económicos sean muy atenuados. De manera que para concluir toda esta parte de crecimiento, yo diría que no hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Colombia tuvo una respuesta a la emergencia sanitaria adecuada, no solo para compararnos con los demás, sino de verdad para dar una solución que es consistente con nuestro sistema de salud y con nuestra capacidad de recuperación. Ya pasó lo peor y estamos embarcados en este proceso de reactivación que coincide con un ambiente internacional mucho más optimista. Como ustedes saben, ya son 3 las vacunas que en este momento tienen una efectividad mayor al 90% y que permitirán que en el año 2021 sea ese año de despliegue, digamos, de inmunización tanto en países desarrollados como en países como Colombia, que ya se adscribieron al protocolo multilateral COVAX para que eso haga parte, digamos, de nuestra estrategia el próximo año. Siguiente. En temas fiscales, esta diapositiva busca presentarles cuál ha sido nuestra aproximación a la emergencia sanitaria. Todos los países la tienen de manera distinta. Nosotros hicimos como 3 grandes pilares de respuesta. Uno, que es una respuesta desde el presupuesto público, mayor gasto de inversión pública, sobre todo en temas sanitarios, en temas de salud, de población vulnerable y de protección al empleo. Eso más o menos está por el orden de 3.5% del PIB. Una respuesta que está en promedio con los países emergentes, pero más importante aún, que es consistente con nuestro espacio fiscal. El Banco de la República, como todos los bancos centrales del mundo, también hizo su parte. En ese tema, ellos inyectaron liquidez adicional a la economía por el orden de 3 o 3.5% del PIB también a través de ampliaciones de sus operaciones de repos, de compra de bonos corporativos y públicos y sobre todo con la liberación de parte del encaje que tenían de los bancos comerciales. Y finalmente tenemos un tercer pilar de garantías en el cual nosotros de manera contracíclica capitalizamos el Fondo Nacional de Garantías para que fuera capaz de apalancar nuevo crédito a través de soporte del Estado, que podría llegar incluso hasta casi 5 puntos del PIB, pero que de acuerdo al ritmo de la demanda hoy en día está por el orden de 1.5, 2 puntos del PIB en estos temas de garantías. Nosotros también, como buena práctica, dentro del presupuesto nacional logramos aislar el Fondo de Mitigación de Emergencias. Esto es muy importante porque le permite trazabilidad a los recursos y ese fondo de emergencias que está dentro de nuestro presupuesto nacional está distribuido como ustedes lo ven ahí, un gran énfasis en población vulnerable, en salud, en empleo. Y esto es muy importante porque yo creo que ahí ya hay que empezar a hablar un poco del éxito, ¿no? de la salida, y esto permitirá cómo gradualmente, en la medida en que se vaya reactivando la economía, nosotros podemos ir teniendo una estrategia de salida de las medidas de emergencia. Siguiente. Las metas de déficit, la política del gobierno ha sido transparencia. Nosotros terminamos un muy buen 2019 con una reducción del déficit de 3 a 2.5, con el primer superávit primario en la historia de la regla fiscal de 0.5% del PIB y con una trayectoria de estabilización de la deuda por el orden de 50 puntos del PIB. En el 2019, en el 2020, en los primeros 3 meses estábamos superando el comportamiento fiscal del año pasado. Por eso teníamos una meta de déficit de 2.2% del PIB.
Esa meta la semana pasada la revisamos a 8.9% del PIB y es muy importante ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha llevado que pasemos de 2.2 a 8.9. Y yo diría que en Colombia el tema es muy balanceado de 50% un shock de gasto y 50% un shock de ingresos. Y eso va a ser también importante para cuando empezamos a salir de este modo emergencia. Es decir, nosotros perdimos más o menos unos 3 puntos del PIB en ingresos corrientes, en ingresos totales, 2.5 del PIB por menor recaudación debido al crecimiento económico y 0.5, 0.7 del PIB por postergaciones de operaciones de enajenación, que consideramos que no era el momento para hacerla con estas valoraciones. Entonces, esa es como la primera razón. La segunda sí fue esta respuesta que les mostraba en la diapositiva anterior de 3.5% más de gasto e inversión en la emergencia, que iremos retirando de manera gradual, y eso es lo que nos lleva de ese 2.2 a 8.9. Para el próximo año, la noticia la semana anterior fue que nosotros revisamos también a la baja nuestra estimación del déficit fiscal para el 2021. En el marco fiscal de mediano plazo la habíamos puesto cercana al 5.1 y ahora está al 7.6. Y creemos que hay 3 razones. La primera es que definitivamente la pandemia duró más de lo que esperábamos. Nuestras estimaciones de crecimiento, como ustedes lo saben, fueron revisadas de un menos 5.5% a algo cercano al 7%, 6.8%. Y para el próximo año, menos optimista de 6% a niveles más consistentes con 5%. Entonces, eso es una parte. La segunda parte es un retiro más gradual del estímulo fiscal. Es un retiro más gradual del estímulo fiscal, entre otras cosas, porque la pandemia no tiene fecha de expiración fiscal 31 de diciembre, sino que hay gastos que o mutan o continuarán en el 2021, y ahora podemos hablar más de esto. Y el tercer componente es que el presupuesto de 2021 es un presupuesto que tiene unos componentes de reactivación importantes, tiene unos componentes de reactivación en temas de vivienda, componentes de reactivación en temas de infraestructura, que son claves para, y digamos, de competitividad en impuestos, que son claves para el proceso de reactivación. Por eso pasamos de 5.1 a 7.6, pero definitivamente fuimos de los países que menos revisamos en términos de frecuencia de nuestras estimaciones y tratamos de darle una respuesta al mercado lo más transparente posible. Siguiente. La consecuencia natural de esto, contrario a nuestra preferencia, es un aumento en los niveles de endeudamiento. Nuestra deuda, como les decía, pasa de un 50 puntos del PIB a un nuevo equilibrio por allá cercano a los 65, 66 puntos del PIB. Suena alta, es alta, pero cuando lo miramos en términos mundiales, realmente Colombia está muy en la media. Si ustedes miran el típico mercado emergente o el típico mercado latinoamericano, ven que Colombia, los aumentos en la deuda han estado entre 10 y 15 puntos del PIB, dependiendo del país, y a nivel global, pues obviamente han estado por 20 puntos del PIB, pero esto incluye ya mercados desarrollados que tienen, digamos, muchísimo mayor músculo financiero para poder realizar esta expansión. Siguiente. Otra diferenciación de Colombia es que desde muy temprano nosotros comunicamos al mercado y a los ciudadanos la necesidad de ir haciendo ajustes fiscales para que esta expansión de la deuda pública mantuviera una tendencia de sostenibilidad en el tiempo. Allá en junio, cuando presentamos nuestro marco fiscal de mediano plazo, inmediatamente dijimos, esta economía necesita un ajuste de al menos 2 puntos del PIB de manera estructural y permanente en aumento de sus ingresos.
Eso lo dijimos en junio. De la misma manera, establecimos una comisión de expertos nacionales e internacionales que proveerán unas recomendaciones sobre cómo empezar esta discusión de dónde van a provenir los 2 puntos del PIB, en qué tiempo y qué será el insumo para potenciales reformas legislativas que llevaremos al Congreso de la República en el año 2021. Esa comisión dará sus primeros informes entre enero y febrero, el informe preliminar, y luego unos meses más tarde el informe final. Siguiente. Yo creo que la mayoría de las preguntas van a venir sobre estas slides, así que no me voy a tomar demasiado tiempo, pero hay 2 grandes áreas que desde el principio son obvias para mucha gente. La primera son lo que se llaman los beneficios tributarios. Es decir, en nuestro código tributario hay una cantidad de excepciones que los expertos miden en cerca de 9 puntos del PIB. Y de esas 9 puntos del PIB, 7 puntos del PIB tienen que ver con el impuesto al valor agregado. Entonces ahí hay un tema de estudio bastante importante. Y otro tema es la distribución de los impuestos entre personas y empresas. Y la gráfica de la derecha es muy diciente. Un país como la OCDE, como nos gusta compararnos hoy en día, tiene una distribución básicamente 70-30, 70 personas, 30 empresas. Colombia tiene una distribución prácticamente diametralmente opuesta. Recaudamos 1 punto del PIB por parte de personas y 5 puntos del PIB por parte de empresas, incluso muy diferente a lo que pasa en América Latina y en mercados emergentes. Entonces, yo creo que ahora no se trata de hacer una anticipación de las conclusiones exactas del comité de expertos, pero creemos que estas son 2 áreas importantes y con mucho gusto podemos profundizar en las preguntas y respuestas. Siguiente. La estrategia de financiamiento, empezamos por decir que fue un choque sin precedentes en Colombia. Cuando hicimos nuestro plan financiero en enero, las necesidades de financiamiento de la nación, cuando se suma el déficit fiscal, las amortizaciones y otros pagos, eran por el orden de 7 puntos del PIB. Cuando terminamos abril y empezamos a preparar nuestro marco fiscal de mediano plazo, esas necesidades de financiamiento que les dije de 7 puntos del PIB pasaron a ser 15 puntos del PIB que necesitábamos financiar en un solo año. 15 puntos del PIB son 155 billones de pesos. Entonces optamos por una estrategia de diversificación de fuentes. 50% del fondeo que nosotros trajimos al país lo trajimos de fuentes baratas. ¿Qué son fuentes baratas y favorables? Un 20% de esos 150 billones fueron a través de préstamos entre el sector público. Muy importante ahí los saldos que tenían las regiones en el Fondo de Estabilización Petrolera, eso nos dio más o menos 1 punto del PIB. Muy importante ahí las inversiones obligatorias que realizaron los establecimientos de crédito tras la liberación del encaje del Banco de la República, eso nos dio más o menos otro punto del PIB. A unos plazos que, como ustedes ven en la tabla de la derecha, es a 0 interés en el caso de lo territorial y a plazos de 10 años, tanto en lo territorial como con los bancos comerciales. Y fuimos muy agresivos con los multilaterales. Ustedes pueden ver en la gráfica izquierda, tenemos por lo menos casi una decena de contrapartes. ¿Y por qué los multilaterales? Por 2 cosas. Una, porque son más baratos. Esa línea azul que ustedes ven ahí es nuestra línea de bonos. Y los puntitos son los préstamos y los costos financieros de los préstamos multilaterales. Ustedes ven que dependiendo del momento, los préstamos multilaterales pueden estar entre 100 y 150 puntos básicos por debajo del costo. Adicionalmente le da flexibilidad en los desembolsos. Adicionalmente tiene
componentes de asistencia técnica y de empuje de reformas que son importantes para nosotros. Entonces, 50% de este crecimiento en las necesidades de financiamiento lo atendimos con fuentes baratas, pero tampoco fuimos tímidos y el 50% restante, yo diría un poco más, lo financiamos con una participación activa en los mercados locales e internacionales. En la gráfica de la izquierda está nuestro avance en nuestro programa de subastas. En un año típico, nosotros terminamos más o menos por el orden de octubre nuestro programa de subastas. La línea roja punteada les muestra a ustedes el avance de nuestro programa de subastas este año. Los 3 primeros meses del año fueron muy fuertes. A raíz de la pandemia nosotros redujimos la velocidad de la colocación, pero siempre estuvimos en el mercado y muy rápidamente hacia el verano anglosajón hicimos todo el catch-up con las tendencias anteriores y tuvimos tanta confianza que por primera vez en los últimos años tomamos la decisión de, a pesar de haber terminado nuestro programa de subastas en septiembre, lo mantuvimos activo tanto en octubre como en noviembre, con unos resultados muy exitosos. De hecho, mañana será la última subasta del año y vamos a tener un sobrecumplimiento de meta cercano al 23-24%. Eso en TES, y ahora quizás hablamos un poco, yo creo que el hito más importante que tuvimos fue la capacidad de emitir el bono a 30 años, el benchmark más largo que tiene la República en pesos a tasa fija, y que lo hicimos a través de una metodología de sindicación y construcción de libro que básicamente nos permite colocar un bono en Bogotá como colocamos los bonos en Luxemburgo, en Londres y en Nueva York. Pero ahora podemos hablar de eso. En el mercado global también fuimos activos. Fuimos al mercado en 2 veces, una vez en enero, una vez en junio, con una combinación de tenores de 10 y 30 años y básicamente pues el mensaje es que tuvimos costos competitivos en el nodo de 10 años cercanos al 3% en tasas de interés y en el nodo de 30 años cercanas al 4%. Siguiente. Un poco para ir acelerando, esa fue nuestra estrategia de diversificación. Ahora podemos hablar más de eso. Pero también tuvimos unas operaciones, un año muy activo de operaciones de manejo de deuda para ir mejorando nuestro perfil. Nuestro perfil de monedas digamos, aumentó la participación de dólares. Nosotros empezamos 2/3, 1/3, 2/3 moneda local en la deuda pública, 1/3 moneda extranjera. Eso subió prácticamente casi a 60-40. Pero gradualmente estamos lanzando un programa de hedging, de coberturas cambiarias que en la medida en que el mercado lo vaya permitiendo, vamos a ir pasando muchos de esos préstamos que tenemos en dólar tasa fija a peso tasa fija. También cubrimos todo el riesgo LIBOR prácticamente del portafolio de deuda pública. Ustedes ven que por allá por el 2018 teníamos niveles de exposición a LIBOR del 11%. Hoy en día esa exposición es prácticamente inexistente, protegiéndonos de posibles aumentos de la tasa de interés y segundo de costos de transición en el caso de la LIBOR que terminan en diciembre del próximo año. Siguiente. Esta es una de las gráficas que más nos hace sentir orgullosos. Cuando uno se endeuda, uno aspira a 2 cosas. Uno, que su tasa de interés vaya bajando. Ustedes ven que Colombia en los últimos 2 años ha pasado a tener un costo promedio de 7% en su deuda pública a 5.6%, es decir, a pesar de tener que emitir más, a pesar de esta actividad en los mercados, nuestras tasas cupones vienen bajando. No todo es mérito nuestro, es mérito también de las financieras internacionales que han venido bajando las tasas de interés, pero esto es muy importante para los colombianos en el sentido en que demanda menos recursos futuros para repagar estos préstamos. Y segundo, es el aumento de la vida media. Es decir, hace 2 años también, en el 2018, nosotros teníamos una vida media de 8 años. Y eso se ha mantenido en 8 años, yo diría, si uno hiciera esta serie por
por la última década, logramos levantar la vida promedio en un año. O sea, tener nuestra vida promedio ya en la deuda pública es 9 años. Y esto es un indicador muy lento, muy difícil de aumentar, pero que con estas emisiones a 30 años nos ha ayudado a mejorar ese perfil. Siguiente. En términos de operaciones de manejo de deuda, esto también nos hace sentir muy orgullosos. Nosotros realizamos operaciones de canje en 16 billones de pesos. Realizamos 8 operaciones en 10 meses, prácticamente una operación cada mes y medio. Diversificamos contrapartes. Algunas de estas operaciones las realizamos con nuestra tesorería. Otras operaciones por primera vez las realizamos con el Banco de la República, con Caja Honor, y cerramos el año de operaciones el 23 de octubre con una operación de canje con el mercado, con los creadores de mercado. Y ustedes ven cómo logramos optimizar los vencimientos en 3 años. Cerca de 3 billones en el 2020, cerca de casi 8 billones en el 2021 y ya 5.6 billones de pesos en el 2022. Siguiente. Paso muy rápido por la última parte de mi presentación, que tiene que ver con el mercado de deuda pública. Yo creo que esta emergencia sanitaria, que fue muy negativa para todos los gerentes de deuda, coincidió con unas condiciones de mercado muy favorables. Ustedes ven, estas son nuestras curvas de rendimiento en pesos, tasa fija a la izquierda, VR a la derecha. Todos nuestros costos de financiamiento, que es la línea negra, no solo se han normalizado desde el momento peor de la pandemia, que es la línea roja, sino que también estamos aún mejor en todos los nodos con respecto a enero de 2020, que ya fue un mes muy favorable para la renta fija. Obviamente en la parte corta y media de la curva tuvo mucho que ver con el corte de las tasas de interés del Banco de la República, pero ustedes ven incluso que en la parte larga de la curva seguimos por debajo, y no solo eso, sino que alargamos con ese nuevo nodo a 30 años. El comportamiento es similar en el caso de la VR, con la diferencia de la parte larga de la curva, pero aquí lo que yo diría es que, como ustedes saben, esto tiene también implícito, digamos, las perspectivas y las expectativas de inflación. Entonces funciona el mercado un poco distinto, pero el mensaje es el mismo. Muy lejos y muy normalizados del peor momento de la pandemia, y incluso mejor que a principios de este año. Siguiente. El mercado de FX, de la tasa de cambio, continúa muy bien. Nosotros somos optimistas. La gráfica de la izquierda, que compara el dólar con el peso, muestra, yo creo, que las bondades de la flotación cambiaria. Por definición debería haber una correlación muy cercana entre el dólar y el peso, que es esa línea azul y esa línea gris, y ustedes ven que eso funcionó así hasta el verano. En el verano se desligan las dos curvas, el dólar se vuelve más barato por más o menos un 10%, y el peso continúa allá arriba fluctuando con la oferta y la demanda, permitiendo la absorción del choque económico y estando a un nivel que es muy alineado con los fundamentales de la economía. Difícil ver que el dólar continuará, que el peso, digamos, que la tasa de cambio continuará hacia arriba, si algo, o continuará en ese nuevo normal que parece estar muy confortable, o de golpe hay espacio para la apreciación en los próximos meses. Y la gráfica de la derecha es muy diciente, porque al principio de la pandemia Colombia fue muy castigada. Como ustedes ven, ahí no había diferencia entre Colombia y un país como Brasil, por ejemplo, en la tasa de cambio, por esa percepción del doble choque de la pandemia, del choque petrolero. Pero muy rápido, en la medida en que fuimos evolucionando dentro de esta emergencia sanitaria, Colombia empieza a
hacer trading, digamos, con sus pares de calificación de riesgo como México y Uruguay, incluso en algunas ocasiones con mejor rendimiento que ellos. Y hoy en día vemos cómo Colombia está ahí, muy en par con México, muy en par con Uruguay, incluso muy en par con el deterioro reciente que ha tenido Perú, dado las circunstancias que vivieron en las últimas semanas. Siguiente. Tal vez dejaría para la sesión de preguntas si hay inquietudes sobre el bono a 30 años. Yo solo les diría que en algún momento tuvimos una conferencia con Carmen Reinhardt, que es la Chief Economist del Banco Mundial, y ella dio dos consejos que resonaron en nuestra cabeza muy fuerte. Ella dijo, primero, sean muy tácticos y cuando las condiciones de mercado estén bien, aprovechen y prefondéense, cosa que nosotros hicimos tanto en enero, cuando las condiciones estaban bien, como en junio, cuando se normalizó lo peor de la pandemia. Pero segundo, y el más importante, es que dijo, no se dejen tentar por el aparente bajo costo del dinero a corto plazo, porque el dinero a corto plazo genera muchos riesgos de refinanciamiento y muchos efectos no deseados. Y por eso nosotros, en vez de concentrar nuestra emisión de deuda en el corto plazo, lo que hicimos fue lo contrario. Aprovechar esas ventanas de mercado, aprovechar la consistencia de nuestra historia para lanzar un bono a 30 años en moneda local y a tasa fija, de manera que nos permita protegernos de esos dos riesgos de mercado y de duración. Siguiente. El secreto de todo esto es tener una diversificación de inversionistas muy fuerte. Ustedes ven que cuando llegamos en el 2018 había una distribución X de nuestros tenedores de TES en el mundo, y en 2020 han pasado cosas muy interesantes y voy a dar solo 2 o 3 ejemplos. Uno, miren lo que ha pasado en Estados Unidos. Siempre nos decían, no, es que los TES los tienen solamente 3 o 4 fondos en Estados Unidos. No es cierto. La tenencia de TES en Estados Unidos era 37% del stock. Hoy en día es menos del 30%. ¿Y por qué eso es importante? Obvio que nos gusta que haya tenencias en Estados Unidos, porque Europa continental y los nórdicos pasaron a ser el mayor tenedor de deuda colombiana en tasa fija. Pasaron de un 40% a un 45%, con la ventaja de que en el caso de Europa estamos hablando más o menos de unos 20 países. Miren lo que está pasando en Canadá, pasamos de 4 a 5%. Miren lo que está pasando en Asia, que mantenemos una participación importante del 15-16%, y nuestra gran obsesión, que es profundizar la frontera tanto en la parte sur del mundo. En Sudamérica ya vamos en 1%, en África 2.2% y en Oceanía cercano al 1%. Todavía pequeño en términos marginales, pero es donde estamos poniendo la mayor parte de nuestros esfuerzos de diversificación. Siguiente. Esta es la última diapositiva. Lo que podemos decir es que tenemos unos test que ha sido un muy buen negocio, que le ha generado valor a los inversionistas. En la parte izquierda están los retornos anualizados en pesos por referencia de test. Complace mucho mostrar que todas las referencias prácticamente están en 2 dígitos, es decir, el que metió 100 pesos en enero le están retornando 110 al final del año, lo cual es un buen resultado. Y la parte derecha también es para terminar como en una nota positiva, son las compras netas de TES por extranjeros de manera mensual. Y es muy importante ver cómo, y esto es muy diferente a otros países como México, Perú, incluso Chile, durante la pandemia. Sí tuvimos salidas de capital en febrero, marzo y abril. El peor mes fueron 2.7 billones, que es menos de 800 millones de dólares. Pero ustedes ven que a partir de abril, de manera ininterrumpida, hemos tenido entradas de capitales netas, con
con dos precisiones. Uno, en septiembre, cuando lanzamos el bono 30 años, tuvimos entradas por 5.3 billones de pesos. Esto es el equivalente de 1.3 billones de dólares. Y les doy la chiva de que esta gráfica en noviembre está por el orden ya, a la semana pasada, por el orden de 2 billones de pesos en entradas de capital en el mes 11 del año. Así que yo pararía ahí, abierto a responder sus inquietudes. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que muy completa y se cubrieron los tópicos que queríamos precisamente incorporar dentro de la agenda del día de hoy. Desafortunadamente estamos muy cortos de tiempo, entonces pues quisiéramos poder resolver mucho más preguntas, pero voy a plantear tres principalmente. La primera que veo mucho en el chat y entre otras cosas aprovecho para agradecerle a todas las personas que están dándonos sus comentarios. Tenemos en este momento más de 650 personas conectadas a esta transmisión, no solamente en Colombia, sino también en otros países. Y un tema que encontré repetitivamente en el chat, César, tiene que ver con que nos cuente un poco más acerca del estado de la relación de Colombia con las calificadoras de riesgo. Ya recientemente Standard & Poor's y Fitch nos ratificaron la calificación. Estamos seguramente pendientes de un pronunciamiento de Moody's en pocos días, pero un poco la idea sería que nos contara, digamos, sobre todo de cara al 2021, cómo ve usted que pueda evolucionar el tema de la calificación de riesgo soberano. Sí, señor. Pues muy brevemente, nosotros tenemos un diálogo fluido con las calificadoras, más del que nos gustaría. Es decir, nos evalúan prácticamente cada 6 meses. Está sucediendo. Es más frecuente de lo que se hacía anteriormente, que era casi un año. Entonces, este año tuvimos dos ciclos. En la primera mitad del año nos tocó el ciclo en plena pandemia, o sea, en marzo, abril, y las calificadoras tomaron una posición negativa, digamos. Tuvimos una baja de calificación en el caso de Fitch, que nos llevó a BBB menos negativo, y en el caso de Standard & Poor's tuvimos un cambio de perspectiva de estable a negativa. En el segundo semestre nos fue mucho mejor. Tuvimos una afirmación de los ratings en el nivel que están, sobre todo por las dos calificadoras que nos tienen en la parte, digamos, en el borde de grado de inversión. Y yo diría que lo que aprendimos de cara al 2021 es que las calificadoras cada vez están usando más los outlooks, las perspectivas, en vez de los ratings, sobre todo en ese nivel de grado de inversión, y están muy pendientes a ver, yo diría, 3 cosas. 1, ¿qué tan grande es la cicatriz de esta pandemia en la hoja de balance del Estado? 2, ¿cuál es la respuesta y cómo se ha manejado la emergencia sanitaria y el crecimiento económico? Y 3, que será muy importante el próximo año, ¿cómo es la trayectoria de la reactivación y las primeras señales de ajuste fiscal? Y yo creo que ahí se otorgó el beneficio de la duda a Colombia por varias razones. 1, lo que hablábamos en el punto 1 de mi presentación, una respuesta adecuada a los desafíos que hemos tenido. Y 2, unas señales claras de que la economía se va a ir recuperando, pero sobre todo de que estamos comprometidos con un ajuste fiscal. Como lo dice el viceministro Zárate, la política fiscal es como la política monetaria. Tú tienes flexibilidad en el corto plazo en la medida en que las expectativas de largo plazo estén ancladas. Entonces, tú puedes bajar la tasa de interés y las expectativas de la inflación en el largo plazo están ancladas. De la misma manera, tú puedes expandir tu déficit fiscal y tu deuda en la medida en que los agentes y el mercado sepan que un ajuste se viene para hacerlo más sostenible. Tendremos en los próximos días o semanas un pronunciamiento de Moody's. El Moody's, la ventaja es que nos tiene un noche por arriba
de grado de inversión, estamos al nivel triple B estable. Veremos qué pasa. Bueno, yo creo que es mejor no pronosticar nada con las calificadoras, pero lo que yo, si me preguntaran, diría es que vamos a mantener nuestro grado de inversión, a pesar de los desafíos con las calificadoras que tenemos este año. En el próximo año va a depender de la velocidad, de la credibilidad, de la prontitud del ajuste fiscal. Perfecto, César. Muchas gracias. Y una última pregunta que viene en doble, como para aprovechar mejor el tiempo. Dos temas muy concretos, si nos puede contar algo al respecto. Primero, nos preguntan mucho los clientes acerca del desembolso de la línea de crédito flexible con el FMI, cuándo y cómo se va a dar. Y segundo, el tema, si nos puede contar algo un poco acerca del timing de las reformas que se van a presentar el próximo año. Listo, bueno, la primera es más fácil que la segunda. Nosotros fuimos muy transparentes cuando solicitamos la ampliación de la línea con el fondo hace unos 2 meses, en decir que nosotros realizaríamos un desembolso de hasta $5.300 millones en el 2020. Entonces, este año realizaremos ese desembolso. Una parte de ese desembolso, digamos, se utilizará para los gastos inmediatos y otra parte de ese desembolso, digamos, terminará en una mayor disponibilidad de caja, tanto en dólares como en pesos, para el próximo año. Entonces, en las próximas semanas ustedes verán que ese desembolso se realizará de acuerdo a lo que anunciamos hace 2 meses. Y la pregunta sobre las monetizaciones, yo diría 2 cosas. Una, tienen que ver mucho con el flujo de caja del Estado. Entre más pesos necesitemos, monetizaremos más. Entre menos pesos necesitemos, dejaremos más en dólares. Y segundo, ¿cómo se hace eso? Nosotros siempre hemos tenido una estrategia combinada. Podemos hacerlo en el mercado cambiario, en la medida en que no genere sobresaltos ni distorsiones. Y también hemos hecho en el pasado, cuando son grandes montos de recursos, en operaciones con el Banco Central. Las 2 opciones están sobre la mesa. Timing de reformas. Yo no me puedo comprometer a fechas específicas, pero sí les diría que el próximo año va a ser un año inusualmente activo en temas de reformas legislativas. Usualmente en Colombia la segunda legislatura es más activa que la primera legislatura. Yo creo que el próximo año vamos a ser activos en las dos. Como lo hemos sido, por ejemplo, en esta legislatura. Los temas se han ido discutiendo. Tenemos temas de mercados de capitales, tenemos temas de leyes verdes, tenemos temas fiscales, tenemos temas de aseguramiento a la vejez, incluso temas laborales. Entonces, yo creo que ese es como el menú de temas que tendremos, pero sí, yo creo que las 2 legislaturas van a estar ahí. Una nota de positivismo es que tenemos un manejo cada vez mejor en el Congreso, con los movimientos que se han dado en el gabinete, con los movimientos que se han dado en los partidos políticos. Pasamos de tener en el 2019 una mayoría simple, digámoslo así, en las 2 cámaras, a una mayoría que tiene más cercana al 60%, con la adición de un partido que anteriormente era independiente y que hoy está mucho más alineado con las iniciativas de la agenda del gobierno. Y eso lo hemos demostrado ahora, ¿no? Pasó ley de regalías, pasó ley PAEF, es decir, esta legislatura hemos tenido un buen movimiento. Así que sí, porque para ser muy realistas, en el 2022, a pesar de que tendríamos una legislatura adicional, pues es un periodo que coincide, digamos, tanto con las elecciones de marzo como con las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial, lo cual no es un panorama tan favorable para acciones de reforma. Bueno, muy bien, pues ahí lo tienen ustedes. Yo creo que César nos acaba de compartir información muy valiosa
de cara a lo que nos espera en el 2021, no solamente en el frente fiscal, sino también en todas las iniciativas legislativas, en el manejo con las calificadoras de riesgo. Creo, César, que han sido elementos muy valiosos para las personas conectadas, de modo que muchas gracias nuevamente por la participación y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en nuevos eventos en el futuro. Y aprovecho también para entonces dar por terminado este bloque de la agenda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.